Las operaciones con letras. ¿Cuál es la diferencia entre operar con letras y con números? Ustedes saben que, por ejemplo, esta cantidad de dedos está asociada a este simbolito, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué esta cantidad de dedos, esta figura, pues en realidad no se parece gran cosa a esto, ¿no? O sea, por más que yo mueva los dedos. Incluso si yo pongo ahora 3 dedos, 3, pues tampoco se parece mucho a este. Bueno, podría ser, ¿no? Que a lo mejor poniéndolos así. Pero a ver, traten de hacer que esta cantidad de dedos se parezca a esto. O sea, la pregunta es ¿por qué nosotros asociamos esto con esto? ¿Por qué ponerle a esta cantidad de dedos este dibujo si ni siquiera se parece, no está tatuado, no aparece en ninguna parte? Y la respuesta es que es un arreglo, es una convención, es un acuerdo al que llegamos. O sea, nosotros decidimos ponerle a esta cantidad de dedos este simbolito, ¿sí? Pero es nada más un acuerdo, una convención a la que llegamos. O sea, lo mismo le podríamos haber puesto que esta cantidad de dedos fuera triangulito y que esta cantidad de dedos cuadradito y que esta cantidad de dedos fuera circulito. Y entonces, como yo aprendí que cuando sumaba esto más esto me daba 5, porque lo aprendí al hacer que 2 más 3 me dio 5, o sea, esta cantidad de dedos más esta cantidad de dedos me llevó a esta cantidad de dedos, entonces lo mismo podría yo hacer que triangulito más cuadradito me debería dar circulito, ¿no? Si esta fuera la asociación que yo tuviera. Entonces, la diferencia entre operar con números o con letras es que los números sí tienen ya una cantidad asociada. Ustedes ya saben, ya se aprendieron que este simbolito corresponde a esta cantidad, este a este y a muchos otros. Lo que no sabemos es la letra A, este dibujito, a qué cantidad corresponde. O sea, los números tienen una cantidad asociada, las letras no. Pero las operaciones que hacen con ellas se hacen igual que se hacen con los números. Entonces, por ejemplo, A menos A es como tener algo y quitarlo. Si no tengo algo y lo quito, pues me da 0. Entonces, A más A, pues ¿qué será? Si yo tengo algo y agrego otro igual, supongamos que son del mismo color, tendríamos 2 veces ese algo. Igual que cuando yo hago 3 más 3, ustedes ya saben que lleva 6, pero el 6 es tener 2 veces el 3, ¿sí? 2 veces este. Aquí sí es una cuestión de notación. Tener un simbolito multiplicado por sí mismo representa tener el simbolito al cuadrado. Como si esto tuviera un 1 y esto tuviera un 1, entonces 1 más 1 da 2. Si lo tuviera más veces sería 1, 2, 3. Entonces a la 3, ¿sí? Una, 2, 3, 4, 5 a la quinta, ¿sí? Es una notación, tener la potencia lo que me indica es el número de veces que se multiplica el simbolito por sí mismo, ¿sí? Pongamos una nota. Cuando yo tenga, por ejemplo, a la menos 3, esto representa tener a la 3 como denominador. Cuando yo tengo un número así que no le veo forma de fracción, siempre le puedo poner la forma de fracción poniéndolo sobre 1. Pero si la potencia está negativa, entonces es lo mismo que si yo la tuviera abajo positiva y con el 1 arriba, ¿sí? Esta sería nuestra nota. Tener una potencia negativa es lo mismo que pasarla debajo dividiendo. Si la tuviera negativa aquí, entonces podría pasarla arriba sumando. O sea, yo podría tener a la 3 y esto es lo mismo que 1 entre a la menos 3. Es una notación. Esto que sigue es muy importante. Esto lo vamos a ocupar muchísimas veces. ¿Qué nos resulta de tener en una fracción el mismo símbolo arriba y abajo?
Muchas veces ustedes se confunden y dicen, pues A entre A me da A. Pero quiero que recuerden ustedes que cuando le pusimos 3 entre 3, esto nos dio 1, no nos dio 3. Aquí, si tuviéramos A y A que nos diera A, pues entonces aquí nos hubiera dado 3. O 8 sobre 8 me daría 8. Y eso no es cierto. Ustedes saben que cuando tienen el mismo numerador que el denominador, entonces eso nos da 1. Y es algo que va a ser muy útil. Siempre, siempre, siempre que ustedes tengan lo mismo arriba y abajo, nos va a dar 1. 45 entre 45 nos da 1. M sobre M nos da 1. 18.427 entre 18.427 da 1. X más 5 por X más 2 entre X más 5 por X más 2 es igual a 1, porque es lo mismo arriba y abajo. Entonces, es algo que se utiliza muchísimo, es muy útil. Entonces, ténganlo bien claro. A entre A nos da 1. Llegamos entonces a nuestra suma de fracciones, pero ahora con letras. ¿Se acuerdan cómo se hacía? 2 tercios más 4 tercios. O sea, tener el mismo denominador, se hacía tener el mismo denominador, era el mismo tipo de caja, entonces teníamos 2 botellas del tipo al que le caben 3, 4 botellas del tipo al que le caben 3, pues entonces podíamos agarrar un solo tipo de caja, 2 botellas de esas y 4 botellas de esas. Entonces, en las letras operamos lo mismo que con los números. Aquí, como tenemos el mismo tipo de caja, pues entonces pasamos con el mismo tipo de caja. Tenemos A botellas de ese tipo más C botellas de ese tipo. Y entonces, este es el resultado. Con los números incluso es a veces más complicado porque todavía aquí ya sé que 2 más 4 me debe llevar al 6. En las letras, mientras yo no tenga una asociación de a qué me va a llevar A más C, pues lo puedo dejar hasta ahí, A más C, y hasta ahí se queda. Aquí este ejercicio que seguramente todos tuvieron bien porque, bueno, podemos ver que son dos fracciones con distinto denominador, entonces podríamos hacer lo que les dije de multiplicar 5 por 4, reescribir la fracción, 5 quintos, estoy agregando el 4, se lo quito, más 4 cuartos, ahí están los 4 cuartos, estoy agregando el 5, pues se lo quito, y entonces aquí me daría 5 por 4, 20, más 5 por 4, 20, sobre 5 por 4, 20, me daría 40 entre 20, y eso es igual, como la fracción lo que representa es una división del de arriba entre el de abajo, 40 entre 20 me da 2. O podría haberme dado cuenta de que 5 entre 5 me da 1, 4 entre 4 me da 1, y entonces esto es 1 más 1, y sigue siendo igual a 2. Entonces, cualquiera de las dos formas me habría dado 2. Tenemos la suma de dos fracciones con letras con distinto denominador. Vemos entonces que lo que podemos hacer es lo mismo que acabamos de hacer cuando teníamos el numerador distinto, multiplicar estos dos, B por D. Cuando uno tiene letras, generalmente no ponemos paréntesis, ya con poner solo las letras juntas sin nada en medio, entonces esto implica que se están multiplicando. Entonces voy a reescribir la fracción A sobre B. Como lo que estoy agregando es la D, se la quito arriba, más C entre D. Ahí está la fracción C entre D. Lo que estoy poniendo extra es la B, se la quito arriba. Y esto, hasta ahí llega. Muy importante que pongamos el signo más. Por ejemplo, cuando teníamos nuestro A sobre B más C sobre B, que resultó ser solo A más C sobre B, si no le ponemos el signo más y le ponemos A por C, entonces esto no es correcto porque esto era una suma. Al no poner nada aquí, esto es una multiplicación. Entonces esto no estaría bien. Tiene que tener el signo más. Ahora, la multiplicación de fracciones.
Aquí les puse este por nada más para que lo notaran como multiplicación, pero también si uno no pone nada, esto representa multiplicación, el tener los paréntesis. Ahora, entonces, ya había mencionado que la multiplicación de fracciones se hace lo de arriba por lo de arriba, lo de abajo por lo de abajo. Y lo de arriba por lo de arriba queda arriba, o sea, queda 6 por 8 y lo de abajo queda 5 por 3. Entonces, 6 por 8, 48. 5 por 3, 15.